efectuada para participar en este ciclo de charlas, invitación realizada por el profesor Marcelo Matus en su calidad de director del departamento, por la profesora Rocío Cantuarias, a quien también agradecemos, en su calidad organizadora, y obviamente al profesor Gonzalo Vergara. También agradecer a Catherine, a Raúl, en su carácter de prestar la asistencia técnica correspondiente para poder salir hacia ustedes con esta exposición. Me corresponde, y estamos subiendo una presentación, entiendo que en este minuto se ve. Me corresponde a mí hablarles o exponer algunos aspectos sobre la sobretasa introducida por la ley 21.210 a la ley de impuesto territorial, como cierto, a la ley de impuesto territorial a través de las modificaciones efectuadas por la última reforma tributaria realizada o publicada durante la administración de Sebastián Piñera. En efecto, la ley 21.210, que moderniza la legislación tributaria y publicada con fecha 24 de febrero de 2020, modificó la ley de impuesto territorial, introduciendo al efecto un nuevo artículo 7 bis que crea un nuevo tributo denominado como sobretasa de impuesto territorial. El tributo en comento no estaba contemplado en el proyecto original y fue incorporado a través de las indicaciones, presentadas por el Ejecutivo con fecha 18 de diciembre del año 2019, y las cuales tuvieron como antecedente el denominado Marco de Entendimiento para una reforma tributaria que fomente el emprendimiento y permita financiar una nueva agenda social con foco en las pymes y en los adultos mayores. El documento indicado fue suscrito el día 8 de noviembre de 2019 por el ministro de Hacienda, el señor Ignacio Briones Rojas, y los senadores integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado, y expresamente señala como uno de sus objetivos incrementar progresivamente el aporte de los chilenos de mayores ingresos para financiar la nueva agenda social, y que fue acordado tras el estallido social acaecido en nuestro país a contar del 18 de octubre del 2019. Esta sobretasa incorporada surge como consecuencia entonces de este acuerdo y permitiría recaudar en sí misma 12 millones de dólares sin perjuicio de estimar un aumento de alrededor de 125 millones de dólares en el rendimiento del impuesto territorial, en virtud de existir una mayor eficiencia en su fiscalización derivada precisamente de la introducción de esta sobretasa. Debemos hacer presente además, y como ustedes pueden ver en la presentación que tienen en sus pantallas en este minuto, que con fecha 9 de abril del 2020, la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos ha dictado la circular número 28 que imparte las instrucciones en esta materia. Ahora bien, buscando dar una definición y siguiendo en este punto esencialmente la circular número 28 que fuera previamente mencionada, podemos señalar que la sobretasa establecida en el nuevo artículo 7 bis de la ley 17.235 corresponde al impuesto que deberá pagar un contribuyente, sea persona natural o jurídica, y las entidades sin personalidad jurídica, que se calcule sobre la suma total de los avalúos fiscales de los bienes raíces que sean de su propiedad. Dentro de las características de este tributo destaca el ser un impuesto de carácter progresivo. En efecto, el artículo 7 bis, en su numeral tercero, regula una tasa de carácter progresivo y graduado aplicable a este impuesto. Además, tiene en nuestro concepto el carácter de impuesto directo e impuesto real. Estimamos que es un impuesto directo no solo porque la carga tributaria establecida en la ley no es susceptible de ser trasladada hacia terceros, sino que además porque grava el rendimiento y no al consumo. Por otro lado, constituye a nuestro juicio un impuesto real, toda vez que afecta a la riqueza en sí misma, según vamos a explicar, sin tomar en consideración las circunstancias personales del contribuyente. En ese sentido, sin perjuicio de que puedan plantearse objeciones a este planteamiento, atendido el carácter de progresivo del tributo. Estimamos además que es un impuesto periódico de carácter anual, como expresamente aparece el artículo 7 bis numeral cuarto de la Ley de Impuesto Territorial. Tiene el carácter de impuesto fiscal interno, cuestión que se refleja no solo porque los órganos encargados de su fiscalización y recaudación son órganos administrativos de carácter fiscal, específicamente el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería, sino porque además el artículo 7 bis, en su inciso primero, expresamente señala que la sobretasa en comento se crea a beneficio fiscal, estableciendo entonces una diferencia en este último punto con el impuesto territorial, cuya recaudación tiene un destino municipal en los términos del artículo 37 del Decreto Ley 3063 sobre rentas municipales. Además, no constituye un impuesto sujeto a declaración,
Esta característica nos permite entonces concluir que el plazo de prescripción aplicable para la extinción de las acciones tanto de fiscalización como de cobro será el plazo de prescripción ordinario previsto en el artículo 200, inciso primero, en relación al artículo 201, es decir, un plazo de 3 años contados desde que la obligación tributaria se haya hecho exigible. Destacamos además que es un tributo que da lugar a una obligación de carácter personal. Esta característica esta característica destaca en contraposición al impuesto territorial, al que un importante sector de la doctrina y la jurisprudencia asigna el carácter de obligación propter rem. Debemos destacar además, desde ya, que en la discusión legislativa se puso énfasis en la circunstancia que la sobretasa aparece ligada al rol único tributario del propietario del o de los inmuebles comprendidos en la base imponible, que adelantamos se denomina avalúo fiscal total, distinguiéndolo así de las deudas del impuesto territorial que la práctica forense nos demuestra están asignadas al rol de avalúo del inmueble en virtud del cual se devenga dicho tributo. Por último, debemos destacar que el objeto impositivo, esto es, lo económicamente gravado por el tributo, está constituido por el patrimonio, sin perjuicio de que quizás resulte más propio hablar de un verdadero impuesto al capital, tomando en consideración que se grava, en palabras del propio como sea esto, ministro de Hacienda en el marco de las discusiones parlamentarias, se grava solamente el activo y no el activo neto. No pueden deducirse las deudas asociadas a la adquisición de bienes raíces. Por lo tanto, es más propio hablar quizás de un impuesto a los activos, un impuesto al capital, más que quizás un impuesto al patrimonio que permitiría la deducción de estas sumas, de estos pasivos. En relación a este último punto, además, debemos destacar que el Tribunal Constitucional, pronunciándose precisamente a propósito del impuesto territorial por sentencia número 718 y en el mismo sentido las sentencias 759 y 773, ha declarado la constitucionalidad de los impuestos al patrimonio, estimando al efecto que nuestra Carta Magna admite en el artículo 65, número primero, los tributos de cualquier naturaleza, y agregando además que el propio artículo 19, en su número 20, admite la tributación sobre bienes determinados. Por lo tanto, admite la constitucionalidad de los impuestos al patrimonio. Sin perjuicio de ello, en los mismos fallos citados, ¿ya? Los roles, insisto, los 718, rol 759 y rol 773 del Tribunal Constitucional, se ha destacado que si es posible, a través del contencioso constitucional, revisar el carácter confiscatorio de un determinado tributo por ser manifiestamente desproporcionado o injusto, lo cual debe apreciarse en concreto y no en abstracto, por lo que es dable pensar en una eventual, por lo tanto podría plantearse eventualmente, de aquellos litigantes interesados al efecto, un contencioso de inconstitucionalidad relativo a la constitucionalidad del precepto, considerando esencialmente que las rentas en virtud de las cuales se adquieren estos activos han tributado con el respectivo tributo, en este caso el impuesto a la renta, y además teniendo especialmente presente que, como vamos a explicar en nuestra presentación, tanto esta sobretasa como el impuesto territorial establecen tributos o constituyen tributos que gravan un mismo objeto impositivo y que tienen similares o idénticos hechos gravados. Por lo tanto, podría o es dable pensar en una hipótesis de doble tributación respecto del dominio de los bienes que conformen o respecto a los cuales se calcule el avalúo fiscal total. Ahora bien, analizando esta sobretasa, siguiendo un poco el criterio de la teoría general del tributo y viendo sus elementos, tenemos que el hecho gravado, en virtud del cual nace este impuesto, está constituido por la propiedad sobre uno o varios inmuebles cuyo avalúo fiscal exceda de las 670 unidades tributarias anuales. Según tuve oportunidad de señalar en forma previa, este hecho imponible coincide con aquel definido para el impuesto territorial, que es precisamente la propiedad sobre un bien raíz. La salvedad, eso sí, que a través de esta sobretasa se consideran a los activos inmobiliarios en su conjunto y no a un bien raíz de manera individual como se hace en el impuesto territorial. Por otro lado, los sujetos pasivos de este impuesto al tenor del artículo 7 bis de la ley 17.235,
podrán ser las personas naturales, las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica. Se exige, eso sí, que estos sujetos sean propietarios conforme al registro de propiedad de bienes raíces del respectivo conservador de bienes raíces. Eh, Cabe destacar algunos aspectos. En primer lugar, a diferencia de lo establecido, por ejemplo, en los artículos 5 y 6 de la ley de, 5, 6 y 7, perdón, de la ley de impuesto a la renta, o en el artículo tercero de la ley de impuesto a las ventas y servicios, no existen normas de responsabilidad fiscal que permitan el cobro del tributo respecto de las personas naturales o jurídicas que integren a las entidades sin personalidad jurídica. Es más, según tendremos oportunidad de destacar, tratándose de las comunidades, la ley obliga a los comuneros a considerar dentro de la base imponible de esta sobretasa únicamente a la proporción del avalúo fiscal equivalente a la cuota de dominio que le corresponda. En la misma línea, se ha planteado por algunos académicos, particularmente en este caso por colega Juan Pablo Cabal Herrera, que la situación de las comunidades hereditarias, en particular, me permito citarlo en este punto, ha planteado la pregunta, ¿qué ocurre entonces con los giros de esta sobretasa que se han emitido a personas con propiedades que superaban los 670 unidades tributarias anuales de avalúo fiscal, pero que habían fallecido al momento del devengo del impuesto o de la notificación del giro? Recordemos que la sobretasa no se aplica a los herederos per se, sino a aquellos que registren las propiedades inscritas a su nombre al 31 de diciembre del 2019. Por lo tanto, se trataría de un impuesto notificado muerto y por tanto no notificado. Y si se quiere notificar a los nuevos propietarios, deberá esperarse a que estos tramiten la posesión efectiva sobre el bien y como consecuencia de ello, al menos uno de los herederos supere el límite del avalúo fiscal total de 670 unidades tributarias anuales. Por razones obvias también, particularmente la no configuración del hecho gravado, estimamos que no resultan aplicables a esta sobretasa las normas de responsabilidad fiscal de los ocupantes de la propiedad previstas en los artículos 25 y 27 de la Ley sobre Impuesto Territorial. Sin perjuicio de ello, cabe preguntarse si en virtud de el numeral quinto del artículo 7 bis, que establece que la sobretasa tiene el mismo tratamiento tributario del impuesto territorial, cabe preguntarse entonces si sería aplicable la responsabilidad solidaria de los administradores, gerentes o directores de personas jurídicas respecto del pago del impuesto que pudiese afectar a las sociedades que administran. A nuestro concepto, responsabilidad solidaria prevista en el artículo 26, inciso segundo, de la ley 17.235. En nuestro concepto, atendido que no se estableció expresamente esta solidaridad, no cabría darle aplicación. Debemos entender que la solidaridad debe estar expresamente contemplada por ley y no puede subentenderse o subsumirse. Respecto a la base imponible de este tributo, ella es denominada por la ley como avalúo fiscal total. En los términos del artículo 7 bis número 2, este avalúo fiscal total corresponde a la suma de los avalúos fiscales de cada uno de los bienes raíces de propiedad de un mismo contribuyente, según su valor al 31 de diciembre del año anterior al que se devenga esta sobretasa. Tratándose de bienes raíces en donde se tiene una cuota de dominio en conjunto con otros copropietarios, se considerará únicamente la proporción del avalúo fiscal equivalente a la cuota de dominio que le corresponde. Agrega la ley en este punto que para el avalúo fiscal total no se considerará el monto del avalúo fiscal de un bien raíz en la misma proporción en que se encuentre exento, total o parcialmente, de impuesto territorial conforme al cuadro anexo de esta ley o por cualquier ley especial. Sin embargo, agrega, para el cálculo del avalúo fiscal total se considerará íntegramente el avalúo de los bienes raíces de la serie agrícola y no agrícola con destino habitacional, incluyendo en ambos casos el monto del avalúo exento de impuesto territorial que establece el artículo segundo. Así entonces, debemos reiterar que la sobretasa se calcula o que el servicio calculará, este avalúo fiscal total considerando los inmuebles asociados a un mismo rol único tributario de acuerdo a la información proporcionada por el conservador de bienes raíces competente. Por otro lado, cabe hacer presente que no existen acá normas de relación relativas a la participación de un contribuyente en sociedades que sean a su vez propietarias de inmuebles. Punto que se destacó en los informes técnicos tenidos a la vista durante la discusión parlamentaria. Además, se contempla que sí se consideran dentro de este avalúo fiscal total la parte del avalúo exento de acuerdo a las disposiciones generales del artículo segundo de la Ley de Impuesto Territorial, pero
se descuentan si son considerados las exenciones previstas en el cuadro anexo de la ley de impuesto territorial o leyes especiales que puedan beneficiar en forma total o parcial al avalúo fiscal de un determinado inmueble que puede integrar, esta, que puede integrar la base imponible de la sobretasa. Agreguemos que el mismo artículo 7 bis, en su numeral segundo, establece expresamente que el Servicio de Impuestos Internos podrá ejercer la facultad de fiscalización dispuesta en el artículo 70 de la Ley sobre Impuesto a la Renta para determinar el origen de los fondos con que se ha adquirido un bien raíz. Asimismo, podrá ejercer la facultad establecida en el artículo 64 del Código Tributario respecto de los actos y contratos celebrados para la adquisición de bienes raíces. La norma en cuestión, a nuestro juicio, está establecida para destacar que el servicio podría ejercer las facultades de fiscalización consistentes en determinar el origen de los fondos con que se ha efectuado un gasto, desembolso de inversión o bien tasación de base imponible para efectos de determinar o fiscalizar los actos en que el contribuyente haya podido distribuir sus bienes raíces transfiriéndolos a distintos sujetos, por ejemplo, sociedades constituidas al efecto, con miras a burlar el pago de la sobretasa determinada. ¿Ya? En la misma línea, durante la tramitación de esta disposición, durante la tramitación legislativa de esta disposición, se dejó expresa constancia en la discusión parlamentaria ante pregunta del diputado Giorgio Jackson por parte del ministro Ignacio Briones, perdón, se dejó expresa constancia que es posible aplicar en los procesos de la organización empresarial que tengan por objeto distribuir bienes con miras a evitar el pago de la sobretasa, es posible aplicar también la cláusula general antiabuso y antisimulación prevista en los artículos 4 bis y siguientes del Código Tributario. Ahora bien, no se consideran, no se encuentran gravados con la sobretasa los bienes raíces que sean de propiedad de un contribuyente que tribute según el artículo 14, letra D de la Ley sobre Impuesto a la Renta y que sean destinados en parte o en su totalidad al negocio o giro de la empresa. Adelantando, entiendo que va a ser objeto de presentación posterior, el artículo 14, letra D de la Ley de Impuesto a la Renta regula el régimen tributario al cual se sujetarán las pymes, ¿ya? Por lo tanto, las empresas, las pymes que estén sujetas a esta disposición del artículo 14, letra D, podrán descontar de la base imponible de este tributo aquellos bienes que estén destinados en todo o en parte al negocio o giro de la empresa. En relación a esta disposición, el servicio ha interpretado que para estos efectos se considerarán los bienes raíces que los contribuyentes referidos tengan registrados ante el Servicio de Impuestos Internos como casa matriz y o sucursales al 31 de diciembre del año calendario inmediatamente anterior a aquel en que se girase dicha sobretasa. No estamos de acuerdo con la interpretación efectuada por el organismo fiscalizador, atendido que a nuestro juicio la ley no limita el descuento o el no gravamen de estos bienes solo respecto a aquellos que estén informados como casa matriz o sucursal, sino que lo hace extensivo a todos aquellos bienes raíces que se encuentren destinados al giro del negocio. ¿Ya? En ese punto, creemos que esto será una circunstancia de hecho, ¿ya?, que deberá ser acreditada por el contribuyente en base principalmente con su contabilidad. En esa línea, creemos además que esto va a ser un nuevo incentivo para que los contribuyentes acogidos al sistema de transparencia tributaria del artículo 14 letra D, lleven contabilidad en los términos permitidos por dicha disposición. Agreguemos, en relación a este apartado, que el servicio ha destacado que en caso que el contribuyente citado sea propietario de solo una parte o de alguno de los bienes raíces destinados al negocio o giro de la empresa, la determinación del monto que se exceptuará de formar parte del avalúo fiscal se realizará en proporción a la parte o cuota correspondiente en el dominio del mismo. En segundo lugar, no se encuentran gravados con la sobretasa los bienes raíces que se inviertan y sean dueños los fondos de pensiones conformes a la letra N del artículo 45 del Decreto Ley 3500 de 1980. El citado artículo 45 del Decreto Ley 3500, que establece el sistema de pensiones, permite que los fondos sean invertidos en instrumentos, operaciones y contratos representativos de activos inmobiliarios, capital privado, deuda privada, infraestructura y otros tipos de activos que puedan determinar el régimen de inversión. Según se explicó en el marco de la discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, a través de esta medida se busca evitar que las administradoras de fondos de pensiones soporten en sus utilidades el pago de la sobretasa en comento. Por último,
Cabe agregar que el servicio ha destacado que no forman parte de la letra N referida a las inversiones en bienes raíces que puedan efectuar las sociedades administradoras de dichos fondos en el desarrollo propio de su actividad de administración. Respecto a la tasa aplicable, como pueden ver en pantalla, se contempla una tasa, ¿cómo es esto? Determinado el avalúo fiscal total en la forma prevista ya explicada, la sobretasa se aplicará en forma marginal considerando los siguientes tramos del avalúo fiscal total. Sobre 670 UTA y hasta 1175 UTA, la tasa será de 0,075%. Sobre 1175 UTA y hasta 1510 UTA, la tasa será de 0,15%. Y sobre 1510 UTA, la tasa será de 0,275%. Agrega la ley que los montos correspondientes a cada tramo de avalúo fiscal total se incrementarán en el mismo porcentaje en que se aumente el avalúo de la serie no agrícola en cada proceso de reavalúo que aplique el Servicio de Impuestos Internos de conformidad al artículo 3. Este incremento de los tramos de avalúo fiscal total aplicará para la determinación de la sobretasa a partir de la vigencia del avalúo determinado a consecuencia del proceso de reavalúo. Para la determinación de los tramos de avalúo fiscal total, la unidad tributaria anual se convertirá a su valor en pesos de diciembre del año anterior en que deba pagarse esta sobretasa. Dos comentarios bien breves. En primer lugar, como adelantáramos al principio de esta presentación, la tasa del tributo tiene un carácter progresivo y además graduado, existiendo un primer tramo exento de tributación que comprende hasta un avalúo fiscal total de 670 unidades tributarias anuales. En cuanto al establecimiento de estas tasas, y según se dejó constancia en la historia fidedigna de la ley, se tuvo especial consideración al momento de fijarlas que los inmuebles normalmente tienen una deuda asociada. Por tanto, dado que lo que se está grabando es el activo y no el activo neto, la idea fue fijar una tasa relativamente razonable, haciéndose cargo de lo planteado. Esto en expresiones del ministro Ignacio Briones ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas. En relación al devengo y giro de la sobretasa, el artículo 7 bis en su numeral cuarto señala expresamente que la sobretasa se devengará anualmente al 1 de enero, considerando los bienes raíces inscritos en el conservador de bienes raíces a nombre del contribuyente al 31 de diciembre del año anterior. La sobretasa devengada al 1 de enero corresponderá a la sobretasa total para el contribuyente respecto del periodo anual entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año del devengo. En consecuencia, en caso que el contribuyente enajene un bien raíz durante el año, no se afectará la aplicación de la sobretasa devengada. El giro y pago de la sobretasa se realizará en la misma oportunidad aplicable al impuesto territorial según lo establecido en el artículo 22. Para estos efectos, se ajustará el valor del avalúo fiscal total del 31 de diciembre del año anterior, de acuerdo a la norma de reajuste establecida en el artículo 9 de la Ley de Impuesto Territorial. El Servicio de Impuestos Internos emitirá un giro de sobretasa junto con los roles semestrales de contribuciones, y dicho giro contendrá los datos indispensables establecidos en el artículo 18. En la práctica, el servicio notificará a cada contribuyente afecto al pago de la sobretasa al correo electrónico informado para tal fin a dicho órgano, o bien a través de carta certificada al domicilio que se registra al efecto. Esta notificación deberá indicar la cantidad de bienes raíces afectos a la sobretasa para el periodo correspondiente, la suma de los avalúos fiscales, el monto exento de sobretasa, la base imponible y el cálculo de la sobretasa anual correspondiente. Y adicionalmente se indicará el detalle de cada una de las 4 cuotas con sus respectivas fechas de vencimiento y el folio que permitirá pagar el tributo. Además, los contribuyentes pueden revisar en el sitio del Servicio de Impuestos Internos un detalle de las propiedades incluidas en la determinación del giro emitido, en el cual se indica cada uno de los roles de propiedad del contribuyente, los avalúos afectos y exentos, así como un porcentaje de los derechos de su propiedad y el avalúo proporcional. En dicho detalle se incorpora también la sobretasa calculada para cada tramo y el total a pagar por este concepto. Debemos recordar, antes de pasar un poco a ejemplificar lo que estoy explicando, que el impuesto territorial debe ser pagado, si bien es anual, se paga en 4 cuotas establecidas o con vencimiento en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre de cada año, sin perjuicio de la posibilidad del presidente de la República, haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 36 del Código Tributario, de fijar una fecha diversa. Un poco para ejemplificar lo que estaba planteando, tienen en sus pantallas un ejemplo de notificación y giro de sobretasa. Si ustedes se fijan, en la comunicación, ¿okay? En la comunicación se indica
la cantidad de bienes raíces inscritos a nombre del contribuyente al 31 de diciembre del año 2019. En el caso es uno solo. También la suma de los avalúos fiscales de los bienes raíces, en este caso será el avalúo del bien raíz considerado, que es sobre los 537 millones de pesos, las deducciones que corresponden a las exenciones que puedan considerarse a este respecto, según los términos ya comentados, y además la proporción que corresponde a otros contribuyentes para el caso de estar frente a una comunidad. Efectuadas estas deducciones nos va a dar la base imponible para el cálculo de la sobretasa y la sobretasa misma determinada según tramos. Posteriormente, en la parte inferior, ustedes pueden notar la identificación de los giros correspondientes, con el detalle de su folio y fecha de vencimiento e indicación de cuota a pagar. ¿Ya? En el caso, se determinó una sobretasa de 104.000 pesos y 4 giros de 26.000 pesos y fracción cada uno. Para contrastar esta información, será necesario tener presente el certificado emitido por el Servicio de Impuestos Internos. Aquí yo les dejo un ejemplo donde se considera precisamente el certificado correspondiente a la sobretasa girada y determinada de acuerdo a la imagen anterior. Aquí se indica el rol de avalúo de la propiedad, la dirección de la misma, su destino, ¿ya? Y la identificación de los datos en el conservador de bienes raíces que dan cuenta del dominio del contribuyente, así como el avalúo fiscal, el porcentaje de derechos y el avalúo considerado para efectos del cálculo de la sobretasa. ¿Ya? Esta información es clave para determinar si un contribuyente puede o no reclamar de la sobretasa su giro y su fundamento en los términos que vamos a explicar. En relación a este último punto, este último comentario, la ley contempla dos alternativas de impugnación de la sobretasa, una que es directa y una que es indirecta. El artículo 7 bis en su numeral cuarto considera la posibilidad de reclamar de la sobretasa sus fundamentos y los giros. Este reclamo se sujeta a las reglas previstas en los artículos 123 y siguientes del Código Tributario, vale decir, al procedimiento general de reclamaciones. En esa línea, entonces, estos actos también serán susceptibles de ser impugnados a través del recurso a través de la reposición administrativa voluntaria deducida ante el propio Servicio de Impuestos Internos. A través de esta vía, en nuestro concepto, pueden impugnarse las sobretasas calculadas tomando en consideración el avalúo de inmuebles que fueran enajenados por el contribuyente con anterioridad al 31 de diciembre del año que precede al del devengo del impuesto. También aquellos casos en que se ha considerado al contribuyente como propietario exclusivo de bienes en circunstancias que él mismo solo es comunero y titular de cuotas sobre aquel bien, también se puede impugnar la inclusión errónea de avalúos fiscales, la omisión de exenciones vigentes, etc. Una segunda vía de impugnación, que podríamos calificar como indirecta, permite reclamar del avalúo de un bien raíz que forme parte del avalúo fiscal total. En este caso, se debe sujetar el reclamo a las disposiciones de los artículos 149 y siguientes del Código Tributario. Y lo resuelto en dicho reclamo será aplicable tanto al impuesto territorial como a la sobretasa. La referencia entonces se realiza al procedimiento de reclamo de avalúos. ¿Ya? En esa línea debemos recordar que tanto los reavalúos generales como reavalúos particulares de bienes raíces son impugnables a través del procedimiento establecido en el artículo 149 y siguientes del Código Tributario, dentro de los plazos fijados esencialmente por el artículo 149 para los reavalúos generales y el artículo 150 para los reavalúos particulares. Para efectos de reclamar de estos avalúos, debemos sujetar la impugnación a alguna de las siguientes causales. En primer lugar, determinación errónea de la superficie de los terrenos o construcciones. En segundo término, aplicación errónea de las tablas de clasificación respecto del bien grabado o de una parte del mismo, así como de la superficie de las diferentes calidades de terreno. En tercer lugar, errores de transcripción, de copia o de cálculo. En cuarto término, inclusión errónea del mayor valor adquirido por los terrenos con ocasión de mejoras costeadas por los particulares, en los casos en que dicho mayor valor deba ser excluido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 11.575, esta última causal aplicable exclusivamente a bienes raíces de la serie agrícola. Estas causales indicadas tienen carácter taxativo, y el reclamo que se funde en un motivo diverso debe ser desechado de plano por el Tribunal Tributario y Aduanero competente, conforme lo dispone el artículo 149, inciso final del Código Tributario. La doctrina, y vale hacerlo presente acá, ha criticado siempre la regulación expuesta, atendido que la estrechez de causales de impugnación
del avalúo fiscal determinado por el servicio, agravia el derecho del contribuyente hacia una tutela, el derecho constitucional del contribuyente a una tutela judicial efectiva. Y en razón de ello, hay autores, particularmente el caso de Pedro Mazzone, que han propuesto que los reclamos que se funden en motivos diversos puedan sujetarse al procedimiento general de reclamaciones como norma general y supletoria del Código Tributario. Debemos además hacer presente que la impugnación de otros elementos al pago, asociados al pago del impuesto territorial, como por ejemplo la vigencia de las modificaciones del avalúo fiscal, el reconocimiento de exenciones, nulidad de derecho público de ciertos actos, etcétera, deben sí someterse, sin lugar a dudas, al procedimiento general de reclamaciones. Sin perjuicio de ello, el resultado positivo de la impugnación del contribuyente conllevará que se deje sin efecto la sobretasa aplicada y así también se anulen, por vía consecuencial, los giros que se puedan emitir a su respecto. Y en caso que la impugnación solo dé lugar a una rebaja de la sobretasa, el servicio deberá proceder a su redeterminación y a la emisión de los correspondientes giros de reemplazo, según explicaremos al término de esta presentación. Respecto al tratamiento tributario de la sobretasa, la ley señala en el artículo 7 bis, en su numeral quinto, señala que tendrá el mismo tratamiento tributario que aquel establecido en esta y otras leyes para el impuesto territorial. En caso que un contribuyente sea propietario de bienes raíces que tengan destinos distintos y que conforme a las disposiciones que resulten aplicables den derecho a una rebaja del impuesto territorial como crédito, a una deducción del mismo como gasto, o se encuentren afectos a un tratamiento tributario específico según corresponda, el monto del crédito, del gasto o de cualquier otro efecto tributario asociado al mismo se aplicará proporcionalmente de acuerdo al valor del avalúo fiscal del bien raíz cuyo destino de derecho al crédito, a su rebaja como gasto o genere cualquier otro efecto respecto del valor total del avalúo fiscal de los bienes raíces que componen el avalúo fiscal total. Así entonces, no queda duda respecto de que los contribuyentes gravados con la sobretasa pueden imputarla en forma total y o parcial como gasto necesario, cumpliendo, eso sí, las disposiciones del artículo 31, particular artículo 31 número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, o bien podrán rebajarla como crédito contra el impuesto de primera categoría en los casos que correspondan. Cabe preguntarse, eso sí, si esta equiparación del tratamiento tributario de la sobretasa al impuesto territorial produce efectos también en otros ámbitos, particularmente hemos pensado en las normas que aseguran el cumplimiento de la obligación de pagar el impuesto territorial y que permiten la ejecución, el cobro ejecutivo de dicho impuesto, prevista en el Código Tributario. En nuestro concepto, estas disposiciones no serían aplicables puesto que están establecidas considerando esencialmente la íntima vinculación que existe entre el gravamen y la propiedad, lo que ha llevado, insistimos, a un importante sector de la doctrina a calificar el impuesto territorial o a calificar que el impuesto territorial da lugar a una obligación propter rem, que en este caso no se verifica puesto que la obligación de pagar esta sobretasa va asignada a la persona, al RUT correspondiente y no ligada a la propiedad, al inmueble respectivo. Para ir concluyendo, dos apuntes finales. Se adecuó el artículo 19 y además el artículo 23 para efectos de permitir la emisión de giros suplementarios y de reemplazos que den cuenta de las diferencias determinadas en el pago de la sobretasa del artículo 7 bis de la Ley de Impuesto Territorial. Los giros suplementarios al efecto dan cuenta de de una diferencia en contra del contribuyente, mientras que los giros de reemplazo permiten dar cuenta de diferencias en favor del contribuyente en los términos todos del artículo 19 de la Ley de Impuesto Territorial. Me quiero concentrar, eso sí, en un último aspecto. En el inciso final del artículo 19 señala expresamente el impuesto territorial y la sobretasa establecida en el artículo 7 bis que deban pagarse retroactivamente se girarán sobre la base del avalúo fiscal que corresponda al semestre en que se realice el giro y su retroactividad no podrá ser superior a 3 años contados desde que se notifique el rol o giro semestral suplementario de reemplazo según corresponda. Se permite entonces el cobro retroactivo de esta sobretasa en los términos indicados en el artículo 19. Me gustaría destacar en este punto que nuestro máximo tribunal, a propósito del impuesto territorial, ha tenido la oportunidad de manifestar, de expresar que, a su juicio, esta aplicación retroactiva, estos giros con efecto retroactivo, solo serían admisibles cuando el contribuyente se encuentre de mala fe subjetiva. Por regla general, entonces,
no sería posible, de acuerdo a la interpretación que ha dado sobre estas disposiciones en nuestro máximo tribunal, atribuir efecto retroactivo o buscar cobrar estas diferencias de impuesto con efecto retroactivo. En esa línea, se ha pronunciado nuestro máximo tribunal por sentencia de 1 de octubre del 2013, recaídas en autorroles 734-2013 y 8135-2012. Y también en forma más reciente lo hizo con fecha 15 de abril del 2019, sentencias recaídas en autorrol 18256 del 2017 y más reciente todavía, con sentencias de fecha 19 de diciembre del 2019, recaída en autorrol 38638 del 2017. Habrá que ver entonces si este criterio que ha aplicado respecto de la emisión de giros que cobren diferencias con efecto retroactivo, será o no aplicable respecto de las modificaciones que puedan efectuarse a la sobretasa. Debemos complementar lo expuesto, señalando además que, sin perjuicio de lo indicado, el artículo 23 dispone de la Ley de Impuesto Territorial, adecuado para la introducción de la sobretasa, dispone que la sobretasa establecida en el artículo 7 bis, incluida los giros suplementarios y de reemplazo, a que se refiere el artículo 19, será pagada en los meses de junio y diciembre de cada año e incorporará las diferencias establecidas en las resoluciones notificadas hasta el 30 de abril y 31 de octubre, respectivamente, del año en que deba pagarse. Y por último, para concluir esta presentación, debemos hacer presente que se estableció un nuevo mecanismo de fiscalización para efectos de permitir determinar el cumplimiento del pago de la sobretasa. El artículo 28, inciso segundo, establece entonces una nueva carga para contribuyentes, notarios y conservadores que deben entregar información al servicio que permita la correcta determinación de esta sobretasa y del impuesto territorial. Además, debemos hacer presente que para la próxima ley de presupuestos debería materializarse un aumento en los recursos que deben destinarse a la subdirección de evaluaciones del Servicio de Impuestos Internos y que permitirá efectivamente una mayor fiscalización y, por consiguiente, un mejor cumplimiento del pago de esta obligación tributaria. Con lo expuesto, concluyo mi presentación. Les reitero las gracias por su atención y con ello finalizo. Muchas gracias.